En esta serie de videos vamos a hacer un ejemplo de transitorio de corriente directa para analizar el comportamiento de la línea de transmisión. Tenemos el esquema general, tenemos la línea de transmisión, tenemos conectada una resistencia de carga en un extremo y en el otro extremo vamos a inyectar la señal, que como dijimos en este caso es una fuente de corriente directa y su resistencia interna. La primera parte del ejercicio consiste en graficar la señal de voltaje en el punto Z igual a menos 0.5. Aquí tenemos de que la línea de transmisión tiene una longitud de 2 metros. Colocamos el origen en la carga y medimos de forma negativa hacia el generador. Entonces aquí tendríamos menos 2 metros. Entonces el punto menos 0.5 metros es a medio camino, ¿verdad? Acá más cerca de la carga en la línea. Bueno, tenemos este punto de la línea, ahí vamos a ver cuál es el voltaje que ahí se nos da. Empezamos calculando los valores de voltaje. Lo primero que existe es la primera onda positiva, que recordaremos se produce cuando el generador experimenta únicamente la impedancia de la línea. Entonces tenemos este circuito y la caída en la línea, en el inicio de la línea, va a ser un divisor de tensión. Divisor de tensión donde tenemos la impedancia de la línea y la impedancia del generador. Esto nos da 7.2 voltios. Luego calculamos los factores de reflexión con las fórmulas deducidas en un video anterior. Entonces aquí tenemos para el generador, ocupamos la impedancia del generador, que sería la resistencia de 50 ohmios, y para la carga, la impedancia de la carga sería la resistencia de 300 ohmios. Tenemos estos valores. Luego calculamos el resto de ondas que se van a ir produciendo. Después de la primera onda que viaja hacia la carga, al llegar a la carga se va a dar la reflexión. Entonces tenemos la reflexión sobre esta primera onda, nos da una segunda onda, que sería la primera negativa, es decir, que va a viajar de la carga hacia el generador. Luego, esta onda se va a reflejar en el generador y va a producir una segunda onda positiva. Y así sucesivamente, ¿verdad? Teníamos recién la segunda onda positiva, luego reflejada esta en la carga, nos va a producir la segunda onda negativa. Esta reflejada en el generador nos va a dar la tercera positiva y así sucesivamente se van a ir produciendo más ondas en la línea de transmisión, cada vez de menor valor. Acá tenemos las principales ondas, las primeras. La primera que teníamos, luego la primera negativa, la segunda positiva, la segunda negativa, etc. Ahora bien, en la línea vamos a tener la superposición de las ondas. Al principio solo tenemos una, tenemos el valor de esa onda. Después aparece la primera negativa, entonces se suma a la anterior, y aquí tenemos el resultante, y así sucesivamente. A medida que van apareciendo, el voltaje en la línea va cambiando, porque es la suma de todas las anteriores. Y estos son los voltajes que van a aparecer en la línea. Ahora vamos a ver en el próximo video cómo se van a ubicar en la gráfica de tiempo.